En medio de un contexto político, social y económico bastante complejo que atraviesa nuestro país, es importante saber qué están haciendo los diferentes sectores, por ejemplo, como el de las juventudes, para contribuir a una mejor nación. Hola, ¿qué tal? Soy Jacqueline Arce. Este es el primer episodio del segmento del podcast Jóvenes que Inspiran y estoy acompañado de Heidi Elizarbe. Ella es una destacada becaria de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, artista y activista juvenil comprometida con el cambio social. ¿Cómo estás, Heidi? Hola, Jackie. Es muy lindo poder estar acá contigo y poder compartir un poco de mi historia con las personas que están viendo. Ante esto, ¿quién es Heidi? Cuéntanos un poco más de qué es lo que has venido construyendo en todo este tiempo. Wow, Heidi. Siempre me gusta decir que soy estudiante, artista y activista, porque creo que son los tres pilares fundamentales de mi persona. Y es que soy ahorita, como tú mencionaste, estudiante de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también soy artista y me encanta todo el tema artístico, todo lo que es el canto, el baile, el teatro musical. Y también soy activista, porque justamente toda mi experiencia en varios sectores, en varias cosas, como por ejemplo el camino del recorrido de la beca y también mi camino por el arte, me ha dado como estas enseñanzas, esta experiencia, conocer personas también de diferentes comunidades, con diferentes realidades, que me ha llevado a decidirme por ser activista. Y creo que ese es al final lo más fundamental, ¿no? Conocer a estas personas, sus historias, y a partir de eso pues ver cuál es la visión que yo tengo para poder activar por esas personas y por mí misma también. Te desempeñas en diferentes ámbitos, estás en el derecho, en lo que es la música y también en el activismo. ¿Cómo ha sido el inicio para todo? ¿En qué momento o cuál fue este punto de quiebre en el cual dijiste, puedo hacer esto, me quiero atrever a hacer esto? Y también principalmente sobre el activismo. ¿Cómo es que nace esta necesidad para contribuir a crear una mejor nación, luchar por tus derechos? Yo creo que desde muy pequeña ya se me notaba como que estas ganas, este sentido de la justicia, este querer hacer un cambio, pero no tenía como el espacio para poder desarrollarme. Y es ahí cuando entra Quinta Ola con uno de sus programas formativos de derechos humanos que se llama Chamas en Acción. Y ahí es donde yo empiezo a viajar primero desde Manchay hasta acá, hasta San Miguel, para poder llevar estas clases, estos talleres con ellas. Y es ahí donde comienza mi interés y también de desatar todas esas ideas que la Heidi de pequeña ya tenía sobre temas sobre género, sobre mis derechos, y que yo siempre reclamaba. O sea, yo siempre hablaba, debatía en mi colegio, debatía con mi familia, debatía con cualquier persona que había por ahí. Y es que al final yo me sentía un poco sola, pero en ese espacio, en el espacio que me brindó Quinta Ola, es donde por fin digo, oye, no estoy sola en esto, y tal vez estas personas me pueden ayudar a llevar estas ideas no solo a comentarios, no solo a conversaciones, sino a acciones concretas para poder generar un cambio. Las personas que te escuchen ahora quizás se vayan a preguntar, ¿cómo es que conseguiste estos programas, ¿no? Muchas veces pueden estar en las redes sociales, pero ¿cómo fue para ti encontrar este espacio nuevo? En mi caso fue porque en Sinfonía por el Perú, donde yo canto, lo compartieron en un grupo de WhatsApp. Dijeron, miren chicos, hay una oportunidad de un programa formativo de derechos humanos, se los dejamos aquí a ver si se animan. Y bueno, a mí me gusta participar de muchas cosas, participar de todo, entonces dije, oye, ¿por qué no participo en esto? Me parece sumamente interesante y nunca había visto algo así. Entonces dije, ya, me inscribo, y ahí es donde comenzó todo. Y ahora en cuanto a lo becario, porque también eres muy presente, por ejemplo, en las redes sociales de Pronaved, inspirando a otros adolescentes que puedan postularse, que puedan intentarlo, porque muchas veces esta beca ayuda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y quizá no pueden costear unos estudios universitarios. Cuéntame sobre eso, ¿cómo ha sido para ti también este proceso o la exigencia de llevar el activismo de la mano con tu educación, con tu desarrollo profesional? Claro, ha sido un poco complicado porque el tema de los estudios también es mantenerse. Y es que manejar los tiempos, considerando que hay varias actividades, pues es bastante complicado. Pero creo que es justamente el ver tantas injusticias, el haber vivido desde muy pequeña todo lo que son pues limitaciones económicas, ver que mi derecho fundamental a la educación pues se veía truncado por ciertas situaciones que a veces escapaban de las manos incluso de mi familia, porque a pesar de que una familia pobre de cierta comunidad pueda querer darle a su hija la mejor educación posible y se mate el lomo y dobletear incluso, es muy complicado. Entonces me di cuenta de que hay ciertas estructuras, hay ciertos factores
que en un momento las personas no consideran y dicen, ay, pero deja de ser pobre, ¿no? Ahí nace la frase, el pobre es porque quiere, ¿no? Exactamente. Y yo en mi momento, o sea, de pequeñita, yo creía lo mismo. Yo decía, sí, el pobre es porque quiere, sí, así es. Porque había cierta idea, incluso en las personas que somos pobres, de que sí, eso es así. Y si chambeamos y nos esforzamos, vamos a salir adelante. Pero no siempre es así. Claro. Hay ciertas oportunidades que no es que te dan la oportunidad y tú la agarras y listo, te solucionaste la vida, sino que es bastante complicado acceder a estas oportunidades y que siquiera tengas el espacio para poder, pues, agarrarlo y decir, voy a aprovechar esta oportunidad. Entonces creo que han habido varias limitaciones y eso es lo que también a mí me prendió el foquito y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Quiero hacer algo por las personas de mi comunidad, quiero hacer algo para que esa situación cambie porque no es justo para nadie, no fue justo para mí y no quiero que vuelva a sucederle a alguien más. Muy buena reflexión lo que haces, pero cuéntanos también ahora sobre cómo ha sido tu ingreso a Sinfonía del Perú. ¿Cómo ha sido esto? Porque te he visto también viajando por diferentes lados. ¿Cómo ha sido también esta faceta en tu vida? Ha sido muy lindo. Siento que yo he estado, se podría decir que enfrentándome a situaciones de educación desde muy pequeña, tener que sacar los primeros puestos en mis clases, pero sin embargo sentía que algo me faltaba. Sentía que ahí había algo que no me terminaba de llenar el corazón, el alma, y que había algo más que no estaba viendo, y justamente ese era el arte, porque yo recuerdo que cuando tenía algún problema, cuando tenía alguna circunstancia que me ponía con sentimientos malos o me deprimía a veces, pues la música siempre era para mí la solución, era tararear una canción, era ponerme a tocar algún instrumento que por ahí había aprendido, pero todavía no encontraba qué hacer exactamente con esa pasión. Y es ahí cuando yo postulo la sinfonía, comienzo en el coro de Manchay, que es donde principalmente yo estuve, y luego postulo al coro juvenil, y es donde se desata como que para mí el decir, oye, la música también es muy importante para mí y va a seguir siendo importante, y creo que con eso también puedo hacer algo bastante valioso para mí y para las demás personas. Y es que para mí el arte es fundamental, para mí el arte es una de las pasiones que más me llena y que más me anima a seguir continuando, porque me da esa energía, me da esa fortaleza, me da esa emoción y me da también esa felicidad, esa sonrisa de decir, estoy cantando aquí junto a mis compañeros, estoy entregándole arte a las personas, y siento que también ahí va por lo que yo considero que es una vocación al servicio, que incluso se refleja en el arte, ¿no? Porque tú estás entregando ese arte no solo para ti, que también es muy importante, sino también para que las demás personas puedan disfrutar contigo y puedan entender el mensaje que tú estás tratando de expresar. Es interesante todo esto que nos comentas y cómo es que tus pasiones te han llevado a ser y estar donde te encuentras ahora. Quizá por ahí unos tips para los jóvenes, porque la gestión del tiempo es sumamente importante, más aún que, por ejemplo, tú que vienes también de una familia en situación de vulnerabilidad, imagino que también se te planteó en algún momento trabajar, en algún momento hacer otras actividades para que puedas distribuirlas, ¿no? De alguna forma tener como un camino. Imagino que al inicio hay mucha incertidumbre del qué vamos a hacer, y conforme has ido alcanzando logro tras logro, la gestión del tiempo también ha sido importante para ti. ¿Cómo es que lo haces ahora? Digamos, ¿tienes una agenda? ¿Utilizas Google Calendar? No lo sé. Tal vez quizá hay algunos tips que quisieras tú compartirnos. Ya, justamente respecto a ese tema me gustaría compartir esto, y es que yo siempre menciono desde que cuando era chiquita, o bueno, cuando ya estuve postulando, mejor dicho, a la beca, fue bastante complejo porque no había dinero ni siquiera antes para pagar una academia, y por eso es que yo descarté totalmente estudiar en una universidad nacional, porque para eso tienes que prepararte a una academia y no había dinero ni siquiera para eso. Entonces dije, ¿cuál es mi otra opción? Y empecé a buscar y llegó el tema de la beca, pero tampoco había dinero para pagarme una academia para prepararme para la beca. Entonces lo que opté fue por trabajar en un mercado un tiempo para poder pagarme mis libros, y de ahí recién postular con ese conocimiento que absorbí de manera autodidacta a lo que era beca 18. Entonces sí, ha sido bastante complejo. Además, algunas personas me decían, ¿no? Estás en el colegio, vas a postular a una beca y también estás en el coro. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Son 3 cosas, se te va a desplomar todo y no va a funcionar nada. Mejor deja el arte, porque ¿de qué te sirve el arte y al fin y al cabo si vas a estudiar Derecho? Pero yo siempre he dicho lo mismo, puedes hacer muchas cosas, puedes intentar buscar varios objetivos que tú tengas en lo académico, que es por lo que la persona más se preocupa cuando eres estudiante, cuando eres joven, pero nunca se deben de perder las pasiones. Creo que eso es muy importante, sumamente importante, pero si tú no tienes estas pasiones, si no tienes algo de qué acogerte, si no tienes eso que te llena el alma y que te hace sentir feliz, pues al final no puedes avanzar en lo demás que necesitas, en las otras necesidades que tienes.
pero sí es muy importante para eso el manejar el tiempo. Y creo que para mí ha sido primordial pues diferenciar qué cosas son muy urgentes, a qué cosas se pueden dejar de lado un rato, también delegar actividades, porque algunas veces nos abrumamos con demasiadas cosas, entonces hay que ir eligiendo qué es lo que exactamente queremos hacer, plantearnos también metas realizables y también tener por ahí una agenda, un horario. A mí me encantan los horarios, yo soy una loca de los horarios, yo hago horario para todo literalmente, entonces a mí me sirve de esa forma, pero a las demás personas les digo, ustedes busquen la manera de organizarse. Cada uno tiene su método, porque por ejemplo a mí me dicen, ay, estudia con el método Pomodoro, y yo, Ay, sí, no me sirve, personalmente. no me funciona. Tío. Exacto, entonces no me funciona el método Pomodoro y no por eso me voy a frustrar, no por eso voy a decir, no, se acabó todo, soy la peor estudiante del mundo, no, sino que hay que detectarlo, no, no me sirve este método, lo descarto y voy intentando con otro, o yo me creo mi propio método Pomodoro, método Heidi, y listo, uno se las inventa ahí. Sí, porque pasa lo que mencionas tú de que puede que haya muchas estrategias, muchos métodos, pero tienen que cada uno experimentarlo, ¿no? Experimentarlo a ver si te funciona o no, porque y si no te funciona no te preocupes, yo creo que ahí está la clave. También cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en Sinfonía del Perú. He visto que has estado viajando, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Wow, ha sido muy linda, ha sido muy de aventura. Creo que he atravesado un montón de cosas nuevas, cosas que nunca iba a creer y que de hecho lo comparto bastante con mi familia porque mi familia es la primera que se emociona, ya te imaginarás, un viaje y todos, ¿qué? ¿Cómo que un viaje? Estudia mucho, practica mucho y yo sí. Y recuerdo que el primer viaje que tuvimos con Sinfonía ya a otro país fue la primera gira a Chile que tuvimos para representar justamente al Perú en algunas presentaciones por allá y luego tuvimos lo que fue el viaje a Austria, que para mí fue determinante, ¿no? Lo más importante, porque ahí tuvimos lo que fue el concurso internacional Summa Cum Laude, donde le trajimos a Perú el primer puesto con sobresaliente. Es increíble, porque, o sea, ¿quién pensaría que gente del otro lado del charco, porque la mayoría eran personas europeas, creo que fuimos el único coro latinoamericano. Entonces, justamente eso espectacular, fue... sí. Exacto. El peso, el valor que trae eso aquí. Sí. Y con todas las historias que tiene detrás, ¿no? Porque no es solo mi historia, es la historia de un montón de compañeros que hacen lo mismo, estudian otras carreras, pero que a la vez siguen queriendo mantener este amor por la música, este amor por estar en un escenario y entregarle todo al público. Entonces, creo que eso es algo bastante rescatable y considerando que somos jóvenes. Así es. Bien, entonces luego de conocer esto, quiero retomar el lado activista. ¿En qué organizaciones te encuentras? ¿Cuáles son como tus temáticas de lucha también? ¿Cómo ha sido este proceso también para definirlo, ¿no? Porque si bien todos estamos dentro de un sistema que hace que no accedamos a oportunidades o igualdad de oportunidades, más aún tratándose de mujeres, ¿cómo ha sido para ti descubrirte en esto en cuanto a tus temáticas de lucha? Creo que justamente lo que a mí me impulsó a participar en Chamas en Acción, que fue el primer programa formativo del que fui parte, fue el tema de que siempre me apasionó el tema del género, siempre. El defender los derechos de las mujeres, el ver esta situación de vulnerabilidad que he tenido que enfrentar como mujer y que he visto que ha tenido que enfrentar varias personas de mi familia, ha sido lo que justamente me animó a seguir luchando con esto. En mi familia somos básicamente ahora puras mujeres. Somos yo, mi hermana, mi mamá, mi prima, mi otra prima, mi tía, mi otra tía. Entonces somos full mujeres en la casa y creo que justamente son estas historias de vida las que al final me inspiraron y me dijeron, oye, está sucediéndolo acá. Y lo veo reflejado en diferentes etapas. Yo como adolescente, mi hermana como chiquita que también enfrenta ciertos estereotipos, ciertas ideas. Mi mamá ya adulta teniendo que enfrentar, también sigue enfrentando los mismos estereotipos. Y también mi tía abuela que ya es una persona mayor. Entonces todo nos conecta el hecho de que somos mujeres, pero también las luchas que vamos enfrentando a lo largo de nuestras vidas y en cada etapa. Y justamente es la indignación de la situación que tenemos que enfrentar lo que me dijo, oye, aquí está pasando algo y quiero hacer algo al respecto, porque no me parece justo, nunca me ha parecido justo, y creo que la manera en la que he podido abordarlo, justamente en Quinta Ola, lo que más me emociona es que ese fue mi primer programa formativo para yo decir, yo soy activista,
Y también ahora sigo siendo parte, pero ya como miembro del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes en la organización. Y eso me emociona bastante porque ya salgo a representar a la organización, hablar sobre temas de género, poder conversar también sobre movilidad humana, que es algo que también aborda Quinta Ola, con el tema de la participación de las compañeras venezolanas, que es muy importante aquí en un país como el nuestro, en donde vivimos tantos problemas sobre ese tema. Exacto, mucha xenofobia también, hipersexualización. Exacto. Y un montón de problemáticas que se suman al ser una comunidad migrante. En tu universidad también entiendo que estás articulando, estás incidiendo. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Ya, es que yo intento recoger como todas mis pasiones. Intento ver qué es lo que puedo aprender de ellas y cómo accionar respecto a ellas. Y es que Sinfonía por el Perú a mí me transformó la vida completamente. El ser una niña que tal vez vivía en una zona alejada, poder llegar a escenarios internacionales, pues a mí me cambió totalmente la vida. Y no solo eso, sino que incluso con las pequeñas acciones, el darme cuenta que la música podía ayudarme tanto para sentirme en bienestar, podía ayudarme tanto para desarrollarme en diferentes campos de mi vida, fue lo que me dijo, oye, aquí hay un factor clave, la música como un recurso que puede servirte para poder cambiar ciertas cosas en tu vida, transformar tu vida. Y dije, ¿por qué no intento replicar eso también? Esto que me ha servido de tanto, poder hacerlo, pero ahora en la universidad, donde también veo que hay ciertos temitas ahí que faltan solucionar y que es justamente el hecho de que yo soy estudiante de Derecho, pero eso no me quita el hecho de que yo puedo seguir desarrollándome artísticamente y que también es una pasión latente. Entonces me di cuenta también por compañeros que a muchos les encantaba cantar, tocar instrumentos, componer incluso. Y dije, oye, acá la música es muy importante, entonces ¿por qué no creo yo algo que les pueda ayudar y ser una plataforma? Y es así que yo creé Increyendo, que es ahora la organización que yo fundé y que me parece sumamente importante porque ahí es donde buscamos desarrollar ciertas habilidades personales, académicas y también ciudadanas para poder ver cómo es que la música puede ser esa herramienta transformadora en sus vidas y que también pueda darle este enfoque de derechos humanos que para mí es bastante importante. Y ver cómo visibilizar a ciertas comunidades justamente utilizando la música. Tus recomendaciones, ¿cómo podemos sumarnos al cambio? ¿Cómo podemos sumarnos al cambio? Buena pregunta. Creo que todos nos preguntamos eso. Y más en un país como el nuestro, como lo mencionaste, enfrentamos tantas injusticias, tanto dolor, tanto sufrimiento. Casi incluso sentimos que no podemos hablar, pero es que justamente son las pequeñas acciones las que yo creo que pueden hacer el cambio. Y creo que todo empieza con cuestionarse las cosas. Decir, esto no me parece correcto. Y no quedarse solo en eso, sino que decir, ¿qué podemos hacer para que podamos cambiar esta situación? Porque al final todos enfrentamos injusticias, todos enfrentamos barreras, pero la diferencia es qué tanto alzamos la voz para cambiar esto y qué tanto damos ese paso para accionar más allá. Entonces mi recomendación sería cuestionarse todo lo que hay y almacenar información y también compartir información con la comunidad, que es muy importante. El servicio social es muy importante. Creo que para los jóvenes más que todos tenemos esta responsabilidad de informarnos, de seguir hablando con nuestros padres, con nuestros abuelos, con las personas que tal vez ya están ocupadas en otras cosas, pero nosotros podemos agarrar esa responsabilidad y comenzar a hacer algo para cambiar nuestro presente, porque muchas veces confunden el hecho de que ser joven significa que en un futuro vas a lograr algo, que en un futuro vas a poder cambiar el mundo, pero no, aquí nosotros los jóvenes, mis amigos, mis compañeros, incluso yo, creo que somos la prueba viva de que siendo jóvenes podemos hacer un cambio, no en el futuro, sino que en el presente, y que eso es lo más importante en un país como el nuestro. Las juventudes ya están accionando, las adolescencias también, desde las adolescencias ya se está construyendo todo esto. También me gustaría preguntarte sobre qué piensas de lo personal es político. ¿Qué te resuena esto? Porque estamos en el marco de un contexto político bastante complicado y esto también complica cómo nos encontramos en la esfera social. Teniendo, por ejemplo, autoridades no competentes que están actuando a espaldas también de lo que realmente necesita la población. Entonces, a veces mucho se dice, no, mira, hay un asunto, dices, pero no lo politices. ¿Pero por qué lo politizas? Pero considerando de que toda aquella decisión que vaya a tomarse va a impactar de manera significativa, ya sea positiva o negativa en la población. ¿Qué piensas sobre lo personal es político? Es que en definitiva lo personal es político. Yo siempre he estado a favor de esta frase y siempre lo estaré, porque ya he tenido conversaciones ahí con ciertos compañeros, con ciertos amigos también, a los que no critico, pero sí intento darles a entender, ¿no?, de que cada situación política que sucede, al fin y al cabo impacta nuestras vidas.
porque uno está en una conversación tranquila, por ejemplo, comentando un tema político y algunas veces las personas te dicen la típica de ay, pero a mí qué me importa eso no me afecta. ¿Cómo me afecta? Claro, ¿no? Exacto, ¿cómo te afecta? Pero a la semana siguiente, por ejemplo, se está quejando sobre el sistema de transporte. Ay, qué tráfico tan horrible, no puedo vivir en esta ciudad, es caótica, y luego te das cuenta, oye, tal vez no hay ciertas construcciones, actos de corrupción que están haciendo que se limite el avance de la ciudad de Lima y las vías públicas, y es donde te das cuenta y empiezas a ahondar en ello, ¿no? Y dices, tal vez aquí hay algo, ¿no? Y se lo lanzas ahí como para que reflexione un rato, ¿no? Pero realmente es que toda acción que hacemos, toda decisión, al final va a ser impactado por lo que nuestros representantes hagan. Y ver cómo nuestros representantes dicen también, que es muy importante lo que dicen y lo que hacen, pues al final es muy importante, porque aquí creo que hay una crisis de vigilancia ciudadana, no existe, increíble, es inexistente. Piensan de que si un político acciona de alguna manera, eso no me importa. Su responsabilidad, y ahí queda, ¿no? Exacto, Claro. es su responsabilidad, y es como, no, o sea, realmente te va a impactar a ti, te va a afectar, y no te estás dando cuenta, y es muy grave, para mí es muy grave, y debemos de ir viendo cómo es que lo político ya tenemos que ir accionando nosotros mismos. O sea, no es necesario que estudies ciencias políticas como para adentrarte en el mundo de la política o estar pendiente y buscar esa fiscalización constante a tus representantes, porque ellos nos deben algo. A veces nos olvidamos de que nosotros los hemos elegido, o bueno, yo aún no, pero los voy a elegir y se supone que tienen que hacer algo por mi bien, y están haciendo todo lo contrario, hacen cosas de manera sumamente egoístas y al final no retribuyen nada a la sociedad peruana y nos quedamos en el aire. Entonces es momento de echarle un ojito a esas cosas y estar muy pendientes de lo que hagan. Estamos también en el marco ya, o bueno, del inicio de campaña electoral durante todo este año, y vamos a ver de que van a salir nuevos perfiles, nuevos cuadros, y posiblemente incluso algunas personas que se encuentran ahora vayan a volver a estar en un poder del Estado, lamentablemente, pues, ¿no? Y pareciera que hemos perdido la capacidad de indignarnos. ¿Cómo ves tú este panorama también, incluyendo desde las juventudes? ¿Cómo lo percibes tú? Siento que las personas ya no quieren investigar, ya no quieren informarse. Es mucho lo que yo escucho, esta idea repetida de que, ay no, yo no voy a votar por nadie, yo no voy a leer nada de lo que ellos tengan que proponer, porque al final van a seguir actuando de manera corrupta. A mí, ¿para qué yo me meto? Incluso las personas que estudian las carreras de ciencias políticas o derecho a veces dicen eso, dicen, yo no voy a ser político porque todos ahí son unos corruptos. Y es como, ¿por qué no tú animarte a hacer el cambio? A ser la persona diferente, pero te dicen no, pero el poder te corrompe, y al final, aunque tú tengas buenas intenciones, por ahí te van a silenciar, te van a callar. Es verdad, a veces ocurre eso, pero si nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, claramente nada va a cambiar. Entonces creo que es momento de ya accionar, y se puede accionar de diferentes maneras. No necesariamente Heidi Lizardo se tiene que postular a la alcaldía y así como para hacer el cambio, no, sino que incluso uno mismo investigando, teniendo un voto informado e intentando también difundir la información que se tiene a la mano, ya sea conversando por redes sociales. Ahorita tenemos el celular a la mano, podemos hacer cualquier cosa con el dispositivo. Entonces creo que es nuestra labor, y más como jóvenes que se supone que somos informados, que tenemos tiempo de sobra, bueno, tiempo de sobra tampoco, pero tenemos tiempo como para poder investigar y estamos al tanto de las redes, podemos ir informando a las personas que tal vez no tienen como que ese privilegio, ¿no?, de poder acceder a la información. Entonces es muy importante ese tipo de cosas, las campañas que nosotros podemos promover, porque la vigilancia ciudadana, como te decía, es muy importante, y más en tiempos como ahora, donde los partidos, donde los representantes, que como tú dices, se van a volver a postular. Entonces es muy importante que nosotros ya tomemos acción sobre ello. Para ir cerrando, ¿qué le podemos decir a las adolescencias, a las juventudes que quizá en la actualidad no están organizados? Dirígete a la cámara, ¿qué podrías decirles a ellas, a ellos, a ellas también con respecto a esto, para poder seguir contribuyendo a decir esto que mencionaste, cuestionándonos, accionando desde nuestros territorios? ¿Cuál sería el mensaje para ellas? Yo creo que se deben de atrever a hacer algo, porque realmente tomar el primer paso es fundamental para hacer un cambio. A veces hay que dejar esta indiferencia, esta apatía que tanto ronda en la idea de las juventudes y que se les relaciona mucho, y decir no, yo no soy ese tipo de joven, yo soy un joven que cuestiona, yo soy un joven que reflexiona y un joven que toma acción por lo que está pasando en nuestro país y para poder hacerlo un mejor lugar, porque es por nuestra generación y por las generaciones venideras, y tenemos que ir construyendo un país que al fin y al cabo nos traiga más felicidad, nos traiga menos personas corruptas. Entonces es bueno poder tener estos principios, estos valores,
este tipo de pensamientos e ideas y poder compartirlas con más personas, buscar también las comunidades que te puedan acoger y seguir impulsando el cambio. Entonces los animo mucho a que sigan construyendo un cambio desde sus comunidades. Como les digo, no es necesario hacer una campaña enorme como para poder hacer un cambio, sino con las pequeñas acciones de decir, no, esta idea no me parece y yo te la voy a cuestionar. Y también el poder accionar y decir, voy a empezar a hacer esta acción para poder cambiar mi comunidad e incluso en un futuro cambiar nuestro país. Entonces es momento de tomar acción. Yo los invito a que lo hagan y que podamos cambiar juntos a nuestro país. Muchas gracias, Heidi Lizarbe, por esta entrevista, por, de hecho, ser el primer capítulo de este podcast. Espero que tengamos muchos más encuentros, de seguro que sí vamos a saber de ti. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, espero que te haya gustado este primer episodio. Vamos a seguir viéndonos cada fin de semana, así que muy atento a nuestras redes sociales. Está bastante complejo en nuestro país. Oye, se me fue todo. Todo lo que iba a decir. Sí, se me fue todo.